El secreto del oro azul. Desde hace milenios, el ser humano persiguió un misterio oculto en la naturaleza: el azul. Un color que no se encontraba en las piedras ni en la tierra, sino en las hojas de un arbusto humilde que escondía el poder de teñir de cielo y eternidad. En Egipto fue el color de los dioses, en la India un tesoro de exportación, en Mesoamérica un pigmento sagrado para rituales y ofrendas. Y en tierras centroamericanas, especialmente en El Salvador, aquel tinte se convirtió en riqueza, en poder, en el motor de toda una sociedad. Ese azul, profundo y eterno, fue conocido en el mundo como el añil, el verdadero oro azul. Antes de comenzar este viaje, no olvides unirte a nuestra comunidad y darle un me gusta a este video. Con tu apoyo, seguiremos descubriendo y compartiendo juntos la historia que nos une. En tablillas sumerias del Próximo Oriente ya se mencionan tintes azules hace unos 5000 años, prueba de que el añil era conocido y valorado en los inicios de la economía urbana y textil mesopotámica. Durante el Reino Antiguo Medio, se han identificado textiles teñidos con índigo de unos 4400 años de antigüedad, lo que sitúa a Egipto entre los focos más antiguos del Viejo Mundo en el uso del añil para vestimentas y usos rituales. Hoy sabemos que los tejidos más antiguos teñidos con índigo se hallaron en Huaca Prieta, Perú, y datan de hace aproximadamente 6000 años, es decir, aún anteriores a Egipto. Sirve para medir la profundidad temporal de esta tecnología de color. En el subcontinente indio se domesticó y difundió Indigofera tinctoria, el llamado índigo verdadero, que acabó convirtiendo a India en el primer gran centro productor y exportador de añil del Viejo Mundo. Desde tiempos antiguos su tinte circuló hacia Egipto y, más tarde, a Europa. La denominación clásica Indicum Indicon, tinte de la India, que usan fuentes grecolatinas, refleja ese rol histórico de India como origen y mercado de referencia del color azul. En China el uso de indigoides se documenta al menos desde las dinastías Qin y Han, siglos III a II a.C. Además de Indigofera tinctoria, se emplearon otras plantas azules los mismos principios colorantes: Indigotina indirubina, Strobilantes cusia, Assam indigo, Polygonum tinctorium, Knotweed tinctoreo e Isatis tinctoria indigotica woad. Estas especies se agrupan tradicionalmente como lancao, plantas azules. El añil se aplicó sobre sedas y algodones, y se asoció a estatus y buen augurio en el vestir cortesano, con diseños azules sobre blanco, y viceversa, que circularon por las rutas de la seda. Distintas civilizaciones resolvieron el mismo enigma del azul a partir de plantas con precursores indigoides, no minerales, inventando procesos de fermentación y batido para hacer aparecer el color. Desde muy pronto, el añil fue mercancía de alto valor en los circuitos textiles del Viejo Mundo: Mesopotamia, Egipto, India, China, y, milenios después, sería también pilar económico en Mesoamérica y, en la colonia, en El Salvador. El añil viajó de oriente hasta occidente como un tesoro cromático. En Mesopotamia y Egipto tiñó los primeros tejidos de prestigio. En India se convirtió en mercancía global. En China se refinó en sedas y algodones. Un mismo azul, nacido de plantas distintas, que simbolizó estatus y espiritualidad a través de los siglos. Contrario a lo que a veces se piensa, el añil no fue introducido por los españoles. Mucho antes de la colonización, los pueblos mesoamericanos ya conocían y utilizaban el jiquilite, Indigofera sufruticosa, planta nativa de la región. Su uso estaba profundamente arraigado en las prácticas culturales, religiosas y cotidianas de diversas civilizaciones. Los mayas dominaron los procesos artesanales de fermentación para obtener el pigmento. El azul fue un color ritual, presente en murales, textiles y en la célebre mezcla conocida como azul maya, famosa por su resistencia. Los aztecas lo empleaban en textiles de algodón, cerámicas y pinturas corporales. Estaba vinculado al dios Tlaloc,
señor de la lluvia y del agua. Los pipiles, en lo que hoy es El Salvador, cultivaban el jiquilite como parte de su economía agrícola y lo utilizaban en ritos y teñidos. Y los lencas también conocieron y emplearon la planta en la región oriental de El Salvador y parte de Honduras, reforzando su valor cultural y económico. Teñían prendas locales de algodón, mantas rituales y decoraban piezas de cerámica. El azul simbolizaba agua, fertilidad y lo divino. Se asociaba a Tlaloc entre los mexicas y a Chaac entre los mayas. El jiquilite también se usaba con fines terapéuticos, en infusiones y cataplasmas. Se aplicaba en murales y en pinturas corporales con un simbolismo ceremonial. El color azul no solo era un recurso estético, representaba lo sagrado, lo vital y lo eterno. En ceremonias mayas, por ejemplo, los cuerpos de ofrendas humanas eran pintados de azul antes de ser sacrificados, como ofrenda al agua y a los dioses. En Mesoamérica, el añil no fue un legado de la colonia, sino un conocimiento ancestral. Mayas, aztecas, pipiles y lencas ya habían descubierto en el jiquilite la llave para obtener el azul, un color que vestía a los pueblos, que decoraba la cerámica y que coloreaba a los dioses. Un azul que unía lo humano con lo sagrado. Para comprender cómo el añil llegó a Europa, debemos detenernos en la figura de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, 1478 a 1557. Militar, cronista y naturalista, fue uno de los primeros europeos que intentó describir con detalle el mundo recién descubierto. De joven trabajó en la corte de los reyes católicos, donde presenció un momento decisivo. En 1493, cuando apenas tenía 15 años, vio con sus propios ojos el regreso de Cristóbal Colón de su primer viaje a América. Aquella escena de barcos cargados de objetos exóticos y noticias de tierras desconocidas marcaría su destino para siempre. En 1514 viajó por primera vez a las Indias, donde ejerció distintos cargos administrativos y, en 1532, el emperador Carlos V lo nombró cronista de Indias. Desde ese cargo, se convirtió en el primer gran historiador del Nuevo Mundo, relatando no solo la conquista y colonización, sino también la flora, fauna y costumbres de los pueblos originarios. En sus páginas, Europa conoció por primera vez frutas como la piña, objetos como la hamaca y el misterioso tinte azul extraído de una planta mesoamericana, el añil. Su obra monumental, La Historia General y Natural de las Indias, 1535, es uno de los testimonios más importantes sobre la naturaleza, los pueblos y las costumbres del continente recién conquistado. En ella describe por primera vez a Europa diversos elementos: la piña, el tabaco, la hamaca y también los tintes índigos locales. En 1526, Oviedo dejó constancia escrita de la existencia de tintes azules en las tierras mesoamericanas. Los españoles, hasta entonces, habían creído que se trataba de un tinte mineral, pero pronto descubrieron que en realidad provenía de la planta jiquilite, Indigofera subfruticosa, cultivada y procesada por los pueblos originarios. Ese hallazgo abrió un nuevo horizonte económico, la posibilidad de producir a gran escala un tinte que en Europa era escaso, costoso y muy codiciado en la industria textil. Para aprovechar esta riqueza, los colonizadores introdujeron el sistema de obrajes, instalaciones a gran escala que combinaban pilas de fermentación, cárcamos hidráulicos y espacios de secado. Allí se procesaban toneladas de hojas de jiquilite. El trabajo recaía principalmente en indígenas y mestizos sometidos a intensas jornadas. El resultado: bloques compactos de añil, listos para la exportación. El comercio comenzó oficialmente hacia 1579 a 1580, cuando se enviaron a Sevilla las primeras 43 arrobas de añil centroamericano. Desde entonces, el oro azul se convirtió en uno de los principales productos coloniales, compitiendo con el cacao y, más tarde, con el café. De las tinajas mayas, donde el jiquilite liberaba su azul en procesos artesanales,
el añil pasó a los obrajes coloniales, convertidos en verdaderas fábricas de color. Desde allí viajó a Sevilla y a los telares europeos, transformándose en riqueza, en poder y en el motor económico de Centroamérica. Durante más de 3 siglos, el añil fue el producto que sostuvo la economía salvadoreña. Desde finales del siglo XVI y a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, el país se consolidó como el principal productor de Centroamérica, llegando a aportar cerca del 91% del añil procesado en la región. Los principales centros de cultivo y beneficio fueron los actuales departamentos de San Vicente, La Paz y Cuscatlán, además de áreas como Suchitoto y el Valle de Zacatecoluca. Estas regiones se llenaron de haciendas añileras, con extensos campos de jiquilite y obrajes dedicados al procesamiento del pigmento. Las haciendas añileras eran grandes fincas organizadas alrededor de la producción del jiquilite. Dentro de ellas se encontraban los obrajes, instalaciones diseñadas para fermentar, batir y secar el tinte azul. Pilas, enormes depósitos de agua, donde se dejaban las ramas en fermentación. Cárcamos, con ruedas hidráulicas que facilitaban el batido del agua teñida. Áreas de secado, donde el pigmento se transformaba en bloques compactos listos para exportar. Este sistema exigía una enorme cantidad de mano de obra indígena y mestiza, sometida a largas jornadas bajo la supervisión de mayordomos y hacendados. Para organizar la compraventa, se establecieron las ferias del añil, verdaderos centros comerciales temporales que reunían a productores, comerciantes locales y compradores internacionales. San Vicente, Apastepeque, Chalatenango, San Miguel y Sensuntepeque fueron algunos de los puntos más importantes. Allí se negociaban toneladas de añil que luego eran transportadas en recuas de mulas hasta los puertos del Pacífico y del Atlántico, de donde se embarcaban hacia Sevilla, Cádiz, Londres o Burdeos. En Europa, el añil salvadoreño era altamente apreciado por su calidad y pureza, utilizado en la industria textil para teñir uniformes militares, tapices, banderas y prendas de lujo. La riqueza generada por el añil dio origen a una élite económica y social que acumuló grandes fortunas y que, en muchos casos, también controló el poder político. Familia Girola, de origen español, consolidó su fortuna en el siglo XIX con haciendas de añil y luego con el café. Familia Meléndez. Combinó poder económico con influencia política, siendo una de las más influyentes en la historia del país. Familia Lelá y otros terratenientes se beneficiaron enormemente del sistema añilero, expandiendo su riqueza a través de tierras y comercio. Estas familias se convirtieron en los grandes terratenientes, dueños de haciendas, obrajes y mano de obra, y cimentaron la estructura de poder oligárquico que marcaría la historia salvadoreña hasta bien entrado el siglo XX. El añil no solo fue un producto de exportación, fue el motor de la economía colonial. Representaba la principal fuente de divisas para la provincia de San Salvador. Dio forma a un sistema de clientelismo político y económico, en el cual los comerciantes y hacendados establecieron redes de poder con las autoridades coloniales. Fue también un factor de desigualdad social, pues mientras las élites acumulaban riqueza, la población indígena y mestiza era explotada intensivamente en el campo y en los obrajes. Durante 3 siglos, El Salvador fue el corazón del añil en América. De los campos de Jiquilite en San Vicente y La Paz salía el Europa, familias y pueblos enteros. En el azul no solo vistió a reyes y ejércitos, también dio forma a una sociedad marcada por el poder de las haciendas y el peso de la explotación. Fue el tiempo del oro azul, cuando un simple arbusto convirtió al país en un emporio del color. Durante más de 3 siglos, el añil había sido el corazón económico de El Salvador. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el destino del oro azul empezó a oscurecerse. La revolución química en Europa. En 1856, el joven químico británico William Henry Perkin descubrió accidentalmente la mauveína
el primer tinte sintético derivado del alquitrán de Huila. Este hallazgo abrió la puerta a una nueva industria química que, en pocos años, produciría pigmentos azules más baratos y fáciles de obtener que el añil natural. Como consecuencia, el precio internacional del añil comenzó a caer de forma constante, reduciendo las ganancias de los productores centroamericanos. El Salvador, que hacia 1855 aún exportaba más del 86% de su producción en forma de añil, vio cómo el negocio empezaba a colapsar. Los cientos de instalaciones coloniales dedicadas a procesar el jiquilite fueron abandonados poco a poco. Las grandes familias añileras, que habían dominado la vida política y social, comenzaron a perder ingresos. Indígenas y campesinos que dependían del trabajo en obrajes quedaron en condiciones aún más precarias. La crisis fue profunda. El monocultivo del añil, que había dado estabilidad a la economía durante siglos, se derrumbaba ante un mundo industrializado que ya no necesitaba de él. Mientras el añil perdía valor, otro cultivo empezaba a abrirse camino: el café. Desde inicios del siglo XIX, las autoridades coloniales y luego republicanas habían intentado promover cultivos alternativos como el algodón, la cochinilla, el cacao y el mismo café para reducir la dependencia del añil. Hacia 1870, las exportaciones de café ya representaban alrededor del 35% del total nacional. En 1874, por primera vez, el añil dejó de ser el pigmento ferias del añil. Más se decidía, codiciado riqueza de, en, la, producto dominante. Para 1892, el café representaba el 80% de las exportaciones salvadoreñas, desplazando completamente al añil como motor económico. La transición del añil al café no fue solo agrícola. Transformó la estructura social y política del país. Familias que supieron invertir en café, entre ellas los Girola y los Meléndez, antiguos añileros, se convirtieron en la nueva oligarquía cafetalera. Los cafetales se extendieron hacia las tierras altas occidentales, desplazando comunidades indígenas y generando nuevas formas de concentración de tierra. El café exigía caminos, puertos y conexiones ferroviarias, lo que impulsó proyectos de infraestructura que ataron aún más la economía salvadoreña al mercado mundial. El fin del añil y el ascenso del café simbolizaron un cambio de era. El azul, que había vestido a ejércitos, palacios y ferias coloniales, se fue apagando lentamente, mientras el verde intenso de los cafetales tomaba el relevo como el nuevo símbolo de prosperidad y poder. El azul se apagó lentamente. De las pilas vacías y obrajes abandonados surgió un nuevo color. El verde de los cafetales comenzó a extenderse por las montañas, dando paso a una nueva riqueza y a una nueva élite. Así terminó la era del añil, y comenzó la era del café, el cultivo que marcaría la historia de El Salvador en los siglos venideros. Tras el auge del café a finales del siglo XIX, el añil quedó relegado al recuerdo. Muchos obrajes fueron abandonados, y durante décadas, el oro azul dejó de formar parte de la vida económica de El Salvador. Solo algunas comunidades conservaron el conocimiento tradicional, transmitido en silencio de generación en generación. Con la firma de los acuerdos de paz en 1992, El Salvador inició un proceso de reconstrucción social y cultural. En ese contexto, diversos colectivos, artesanos y promotores culturales vieron en el añil una oportunidad no de riqueza masiva, como en la colonia, sino de rescate patrimonial y desarrollo comunitario. Suchitoto se consolidó como el epicentro del renacimiento añilero. Allí se reactivaron talleres de teñido natural, recuperando las técnicas ancestrales de fermentación y extracción. El añil pasó a convertirse en un producto artesanal y turístico, vinculado al ecoturismo, la historia local y la identidad cultural. Hoy, el añil se utiliza en múltiples expresiones que van más allá de lo económico: ropa, bufandas, bolsos, manteles y piezas de arte teñidas con el azul profundo de jiquilite. Cada primer fin de semana de julio, Suchitoto celebra el Festival del Azul Añil.
donde se exhiben los mejores diseños y se cuelgan telones teñidos en la fachada de la iglesia Santa Lucía. Haciendas como Los Nacimientos ofrecen recorridos donde los visitantes participan en la elaboración artesanal del añil, convirtiendo el proceso en una experiencia cultural única. Artistas y diseñadores salvadoreños incorporan el añil en sus creaciones, reivindicando al tinte como símbolo de resistencia y tradición. El añil ya no es la base de la economía nacional, pero su valor simbólico es hoy más fuerte que nunca. Representa la herencia precolombina de mayas, pipiles y lencas, el esplendor colonial que marcó la historia económica del país, la resiliencia cultural de comunidades que lo mantuvieron vivo. De motor económico pasó a convertirse en símbolo cultural e identitario, un emblema del pasado que se transforma en orgullo para el presente y el futuro. Hoy, el añil vuelve a teñir la historia de El Salvador, ya no como el motor de la economía colonial, sino como símbolo de identidad, arte y memoria. En los talleres de Suchitoto, en los festivales y en las manos de artesanos que rescatan la tradición, el azul profundo del jiquilite sigue vivo, recordándonos que la historia también se puede vestir y tocar. El añil, nacido de un arbusto humilde, pintó de azul la memoria de los pueblos. Fue el color sagrado de mayas, pipiles y lencas, un puente entre lo humano y lo divino. Fue riqueza colonial, el oro azul que dio forma a haciendas, ferias y fortunas. Se apagó con el tiempo, pero nunca desapareció del todo. Sobrevivió en los muros, en los textiles, en la fe y en la tradición. Hoy, el azul del añil vuelve a brillar en las manos de los artesanos, en las calles de Suchitoto, en los festivales que celebran nuestra herencia. Es un azul que no solo tiñe telas, sino que tiñe la identidad de un pueblo. Un azul eterno, que nos conecta con nuestros ancestros y que nos recuerda que la historia también puede vivirse a través de un color. ¿Y tú, Sei, dejarás que el azul del añil sea solo un recuerdo? ¿O lo llevarás contigo como parte viva de nuestra historia?